Mi nombre es Ashley Edwards y tengo 35 años. Fui salvada cuando tenía 5 años. Un poco de la historia de cómo fui salvada es que mi familia estaba bastante dividida religiosamente. Mi papá era católico y mi mamá era testigo de Jehová. Cuando estas dos religiones se encuentran, es como si una bomba explotara en nuestra casa. A medida que crecía, había muchas discusiones sobre religión. Soy la más joven de 6 hermanos. Mi hermana mayor es 18 años mayor que yo. Mi mamá me contó que cuando tenía unos 17 años, comenzó a seguir la religión de los testigos de Jehová, y esto duró unos 4 o 5 años. Luego, volvió a convertirse, y cuando yo tenía unos 5 años, ella me llevó a conocer al Señor. ¿Y sabes qué es increíble? Yo estaba absolutamente segura a los 5 años de que Él era real y de que necesitaba un Salvador. Sabía que estaba en la oscuridad y sentí, en el momento en que le entregué mi corazón a Él, que algo cambió dentro de mí. Desde los 5 años, recuerdo amar a Jesús y, a veces, mientras caminaba afuera y miraba las nubes, podía escucharlo llamarme por mi nombre. Simplemente sabía que Él estaba cerca. Mi hermana empezó a llevarme a reuniones de oración del Espíritu Santo cuando tenía 5 años. Recuerdo claramente levantar mis manos delante del Señor, llorando y sintiendo al Señor tan real para mí. Pero, eventualmente, cuando mi papá se dio cuenta de que mi hermana nos estaba llevando a esos lugares, dijo: «No, necesitas ir a las clases de catecismo. No, tengo que llevarte a la iglesia católica». Por lo tanto, era una verdadera batalla de cristianismo en mi casa. Me daba pequeños objetos de María y de los santos, diciéndome que debía rezarle a ese santo por esto y a María por aquello. A los 7 años, yo no entendía. Yo hablaba con Jesús todo el tiempo. ¿Por qué necesitaba hablar con esos otros? Sentía un conflicto en mi corazón, porque quería creer en mi papá y sabía que realmente amaba al Señor. Lo encontraba de rodillas, rezando el rosario, buscando a Dios apasionadamente a su manera, pero algo no tenía sentido para mí. Principalmente cuando íbamos a la iglesia católica, todo me parecía muy aburrido. No podía entender nada de lo que decían. Sin embargo, cuando estaba con mi hermana y encontraba a otros cristianos, sentía a Dios. Sentía que Él estaba cerca. Entonces, crecí con un poco de culpa y confusión en una casa así. Le dije al Señor: «Dios, solo quiero conocer la verdad. ¿Podrías revelarme tu verdad?». Esa fue mi jornada con el Señor en esa edad. Entonces, después de hacer esa pregunta, obviamente todavía había 2 lados diferentes en casa. Por un lado, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, así que tenía una mamá que no creía en la Trinidad y un papá que sí creía, pero también seguía muchas otras tradiciones. Lo más loco es que, cuando era niña, creo que repetía la oración de salvación todas las noches durante años, porque realmente quieres entender, quieres a Dios. Debía tener unos 12, casi 13 años. Mi mamá empezó a alejarse un poco de los testigos de Jehová, porque mi hermana se volvió muy fervorosa por el Señor y comenzó a orar. Fue entonces que, a los 13 años, tuve un verdadero encuentro con el Espíritu Santo que me transformó por completo. Hubo un llamado para más, y un pastor me preguntó si quería ser llena del Espíritu Santo. Sentí un impulso dentro de mí. Quería todo de Dios que estuviera disponible. Entonces fui al frente. Mi hermana vino detrás de mí, y de repente, como si un viento me golpeara, levanté las manos y una hermosa lengua desconocida comenzó a fluir. Nadie tuvo que instruirme. Comencé a llorar y a orar en esa lengua, y sentí como si todo mi cuerpo despertara. En ese tiempo, con una testigo de Jehová y el catolicismo en casa, y después de la separación de mis padres cuando tenía 12 años, solo quedamos mi mamá y yo. Mi papá se fue al norte, y su influencia en mi vida disminuyó significativamente. Mi hermana se convirtió en una persona aún más importante para mí. Siempre acudía a ella con preguntas sobre cómo debía vivir. Sin embargo, esa no era la única cuestión. Había tantas cosas sucediendo en mi hogar que contribuían a la confusión. Mis hermanos, por ejemplo, traían strippers a casa
lo que añadía aún más oscuridad al ambiente. Mi única salida era leer la Biblia. Gracias a Dios por los programas bíblicos que existían en la televisión, porque mientras mis hermanos hacían todo tipo de cosas abajo, yo me quedaba en mi cuarto viendo televisión cristiana. Recuerdo ver en la tele, allá por los años 90, esos anuncios pidiendo donaciones para ayudar a construir pozos de agua o alimentar a niños hambrientos en Etiopía. A esa edad, ya sentía el deseo de ir a esos lugares y proporcionarles agua, hablando con el Señor sobre este anhelo de viajar y ayudar desde temprano. Entonces, fui llena del Espíritu Santo y ya no tenía que luchar tanto con mi papá sobre lo que creía. Seguía en mi camino espiritual, pero Dios empezó a mover los hilos de mi corazón. Cuando entré a la preparatoria, había un club cristiano en mi escuela. Fui a ese club y, poco después, participé en un evento, un encuentro regional donde adolescentes se reunían para adorar a Dios y también eran llamados a involucrarse en misiones internacionales. A los 15 años, me preguntaron si me gustaría ir a África, Panamá, Tailandia o Rumanía para predicar el Evangelio, y yo, llena de pasión por Jesús, dije que sí. El problema era que el viaje costaba $5,000 y yo venía de una familia con una madre soltera. ¿Cómo íbamos a conseguir ese dinero? Firmé los papeles para ir y le dije a mi mamá que quería predicar el Evangelio en África. Ella me dijo que no iría a ningún lado. Insistí, diciendo que creía que Dios quería que fuera. Entonces me respondió que, si aparecía el dinero, podría ir. Oré pidiendo a Dios que me permitiera ir, y, sorprendentemente, en un mes, los $5,000 fueron recaudados. Mi mamá no pudo decir nada más, ya que había dicho que solo podría ir si conseguía el dinero. Así que, a los 15 años, me embarqué en un viaje de un mes a África. Dormía en el suelo y usaba baños improvisados. El viaje fue desafiante, pero con cada persona que tocaba, veía cómo sucedían sanidades. Oídos sordos eran restaurados y familias enteras eran salvadas. Yo estaba tan impactada como las personas que estaban encontrando a Jesús. Esto fortaleció aún más mi fe. Mi Dios es real. Jesús es real. Jesús ama. Jesús vino para sanar, salvar y liberar. Vi a personas al borde de la muerte levantarse y salir de sus lechos por Él. A los 15, 16 años, después de tener esa experiencia, regresas a la escuela completamente cambiado. Ya no te preocupan las peleas, no piensas en los tenis Jordan ni en qué ropa vas a usar. Vi a un niño con parásitos en los dedos pidiéndome comida y todo lo que pude ofrecer fue a Jesús. Es un cambio total de perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. A los 15, 16 años, después de mi primer viaje misionero, le dije a Dios que quería ir nuevamente. Al año siguiente, estaba en Panamá, en la selva de Darién, con los indígenas Kuna, durmiendo en hamacas, usando agujeros como baño y bañándome en los ríos para predicar el Evangelio a personas que nunca antes habían escuchado de él. Una vez más, fui profundamente tocada por el Señor y comencé a experimentar el poder de salvación de Jesús y del Espíritu Santo como nunca antes. Esa etapa de mi vida me marcó profundamente. Yo estaba destinada al Evangelio, destinada a Él. El llamado de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio se volvió muy real para mí y quería dedicar mi vida al campo misionero por Él. Vi algo tan precioso y real. Cuánto ama Dios a los quebrantados, a los huérfanos, a las viudas. Los ama tanto que me enviaría a mí, una chica sencilla, a una selva en Panamá, 5 horas adentro de la jungla, para predicar el Evangelio y que ellos pudieran conocerlo y ser sanados. Él piensa en ellos, pero también piensa en mí. Me salvó a los 5 años para que pudiera encontrarme contigo y hablarte de Él. Es algo que realmente te vuela la cabeza, ¿no? En ese momento, estaba completamente impactada. Seguía encontrándome con Dios y amando a Jesús, pero aún enfrentaba niveles de confusión con los que luchaba constantemente. Y sí, los demonios son reales. Los vi en el campo misionero. Vi a una mujer de la montaña con los ojos completamente negros y sin vida porque había demonios dentro de ella.
Pensamos que esas cosas solo suceden en otros países, pero ahí están, y yo todavía lidiaba con algún tipo de tormento mental. Así que, a los 18 años, ya estaba decidida. Dios, iré. Quiero ser misionera. Entonces fui a Texas, a un ministerio llamado Global Expeditions, para seguir mi vocación. Me convertí en parte de algo llamado Academia del Honor, donde dediqué un año de mi vida a un entrenamiento enfocado en liderazgo y preparación para ser misionera, viviendo para Dios. Había cientos de adolescentes, como yo, de 18 años, amando a Jesús y deseando hacer lo mismo. Sin embargo, me di cuenta de que hay mucha confusión en el cristianismo en general. Me sentía confundida. No podía escuchar las predicaciones ni participar en un culto sin sentirme perdida, como si las palabras se distorsionaran. Gracias a Jesús por la liberación, porque una de mis mejores amigas, llamada Audrey, cuya madre es ministra de liberación, me guió a través de un proceso de liberación que rompió esa confusión. Fui tan transformada que, al hablar de liberación, me refiero a esa sensación de opresión que venía de mi familia y a la dificultad para comprender plenamente esta vida que llevamos con Jesús. Yo lo amaba y sabía que Él era real, pero ¿por qué a veces me sentía tan atormentada? ¿Por qué, incluso conociendo el poder de su salvación, todavía lidiaba con tanta confusión, depresión y altibajos? Esa mujer oró por mí, rompiendo los lazos demoníacos en mi vida, y escuché cómo las cadenas caían, tan claras como el día, mientras ella oraba. Todo se volvió más brillante, más nítido y más claro. Eso cambió mi vida para siempre. Desde ese punto, fui marcada para el ministerio. Mi vida es testimonio de que estaba confundida, pero ahora ya no lo estoy. Estaba en un lugar oscuro, pero ahora no. Dios me dio la capacidad de ayudar a otros, y haré todo lo que pueda para ayudar a quienes están en la misma situación. Así que me convertí en misionera, pero ahora con el propósito de liberar a las personas de las tinieblas, incluso dentro del cristianismo. Esa fue mi trayectoria hasta los 21 o 22 años, el inicio de mi ministerio y cómo Dios me transformó durante mi juventud y adolescencia. Mi mamá, aunque era testigo de Jehová, no siempre fue así. Era bautista cuando se casó con mi papá. Es importante entender que mi mamá me tuvo a los 42 años y viene de una generación en la que la gente no leía la Biblia en casa. Ibas a la iglesia y allí te interpretaban la Biblia. En esos tiempos, cuando asistías a la iglesia católica, solo leían las Escrituras. No podías llevar la Biblia a casa para leerla y hacerla viva para ti de esa manera. Cuando mi mamá se casó con mi papá, fue el catolicismo lo que encontró. Pero mi mamá quería la verdad. Ella quería saber quién es Dios. No solo asistir a un servicio católico, pasar por los rituales e irse. En ese tiempo, los testigos de Jehová eran los únicos que tocaban las puertas de las personas para sentarse contigo y explicarte las Escrituras. Mi mamá se convirtió en testigo de Jehová por esas razones. Ella quería leer y entender por sí misma. No diría que era alguien conflictiva, del tipo, es así y punto. Creo que, cuando empezó a ver a Jesús manifestarse en mí y en mi hermana, algo cambió. Ya no era como mi papá, que quería convencerme de lo que él creía. Mi mamá estaba en un lugar donde no entendía completamente. Por ejemplo, explicar la Trinidad era un desafío para ella. Ella quería entender y saber, pero aún lidiaba con mucha confusión. Ese testimonio de mi viaje a África solidificó algo en ella. Algunas cosas comenzaron a aclararse como: espera un momento, hay algo en esto. Mi hija está viviendo milagros. Lo que empezó a suceder es que, como cualquier madre, solo quería que me fuera bien. Sabía que yo amaba la iglesia y me llevaba a la iglesia a la que quería ir. Así que no tuve que luchar mucho con ella en ese aspecto. A medida que veía la mano de Dios en mi vida, se convirtió en un apoyo muy fuerte. Eventualmente, renunció a los testigos de Jehová y se volvió una creyente nacida de nuevo. Desde entonces, ha sido una de mis mayores defensoras. Mi papá,
Eventualmente, mientras yo estaba en Texas en ese entrenamiento, me llamó y me dijo: puedes bautizarte. No me importa lo que hagas, pero bautízate, porque ellos creen que tienes que estar bautizada en la iglesia para ir al cielo. Y su preocupación era: no me importa lo que hagas, solo bautízate en la iglesia católica. Recuerdo haber hablado con mi papá y explicarle: papá, cuando me bautice en agua, será porque quiero bautizarme y entender lo que las Escrituras dicen sobre ser salvo y bautizado. Quería hacerlo desde un lugar de comprensión. Tuvimos muchas pequeñas discusiones relacionadas con la religión, lo que realmente fue estresante para mí en ese momento, especialmente siendo joven. Pero a medida que fui creciendo y me casé, mi esposo empezó a ver a Dios manifestarse en mi vida. Desde ese momento, comenzó a contarles a sus amigos y familiares que, aunque no entendiera completamente todo lo que yo hacía, sabía que Dios estaba en ello. Eso cambió las cosas. Ya no necesitaba discutir o pelear por lo que creía, solo necesitaba ser y mostrar, y Dios hacía el resto. Antes de darme cuenta, mi papá estaba llamando a mi esposo pidiéndole oraciones. Hubo un cambio de respeto, y mi papá reconoció que Dios estaba moviéndose en mi vida y que yo estaba haciendo grandes cosas para el Señor. En ese punto, mis padres realmente respetaban dónde estaba. Incluso mi papá entregó mi mano a mi esposo, lo cual también fue un gran gesto, reconociendo lo que mi esposo representa. Él viajaba por el mundo, amaba a Dios y estaba en el ministerio, así que sabía que yo estaba en ese camino. Desafortunadamente, mis padres siguen separados, pero cada uno encontró su propia manera de conectarse con el Señor. Lo interesante es que mi papá quería ser sacerdote, así que realmente me di cuenta de que ama al Señor, aunque no sea exactamente de la manera en que yo vivo y conozco. Estoy segura de que Él está salvo y que irá al cielo, aunque puede que no viva todas las victorias sobre las luchas que yo conozco. Sin embargo, mientras iba y venía de esos lugares, hubo desacuerdos entre mi mamá y yo, especialmente en el campo de la liberación. No obstante, desde que comencé mi trabajo como misionera, las cosas se han calmado bastante. Si pudiera resumir mi experiencia con Jesús, diría que mi escritura de vida es: los de corazón puro verán a Dios. Y puedo decir que lo he visto. Para mí, eso es lo más importante. Él se ha revelado completamente a mí de muchas maneras, y eso era todo lo que siempre quise: saber quién me creó y para qué. Estoy realmente agradecida de poder mirar mi vida y ver cómo Él se ha revelado a mí. Honestamente, puedo decir que cada vez que me siento atrapada, Él me ayuda a salir adelante. Me parece increíble saber que Él está comprometido con mi proceso. La salvación, en mi opinión, es una de las mayores liberaciones. Pasar de la oscuridad a la luz es una transformación inmensa. Pero lo más sorprendente es que Él no se detiene ahí. Sigue liberándome de un nivel a otro. Estoy en constante cambio, continuamente siendo transformada a su semejanza, y Él sigue revelándose a mí de maneras que ni siquiera podría imaginar. He encontrado ángeles y he visto cosas celestiales que son absolutamente sorprendentes por lo mucho que Él tiene para nosotros. A lo largo de toda mi vida, puedo decir que Él ha sido increíblemente bueno conmigo. Me ha sacado de lechos de muerte y ha transformado por completo mi vida. Por eso, le debo todo a Él. Y entonces, después de escuchar la increíble historia de Ashley, ¿cómo te sientes respecto a tu propia trayectoria espiritual? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las maneras en las que Dios se ha manifestado en tu vida? O quizá, estás buscando ese primer toque transformador, algo que cambie profundamente quién eres y cómo ves el mundo. Sea cual sea tu historia, nunca es demasiado tarde para un cambio significativo. Piensa en esto. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Estás dispuesto a entregar aquellas áreas de tu vida que aún no han sido tocadas por la luz divina? ¿Cómo puedes ser un instrumento de amor y verdad en el mundo que te rodea? Y aquí va un reto.
¿Qué te parece compartir en los comentarios una experiencia que haya marcado tu vida espiritualmente? Esto no solo enriquecerá nuestra comunidad, sino que también podría inspirar a alguien que está leyendo y necesitando una señal de esperanza. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando y aprendiendo más sobre este fascinante y transformador camino que es la fe. Estamos juntos en esta jornada. Fui a la tienda de bebidas. Compré una gran botella de vodka Sky Vanilla y un gran cantil. Lo llené y pensé, si voy a tener que lidiar con todos estos hipócritas, al menos voy a estar completamente borracho. Estaba en la oscuridad, pero esta vez estaba caliente, estaba hirviendo, estaba ardiendo en esa oscuridad. Dante describe 9 círculos del infierno, y yo experimenté 7. Me dijo, ¿me vas a seguir? El Señor tiene cosas que mostrarte, y si no vienes de buena gana, igual lo harás. No sabía nada sobre esto, no había abierto una Biblia, solo estaba experimentando las cosas de manera cruda. Un gran círculo descendiendo, cada anillo es un nivel diferente, cada anillo es una sección diferente. Algunas secciones de las paredes del infierno son prisiones, y no llegué a esa sección hasta el nivel 7. Todo lo que voy a contarte sobre lo que vi en estos diferentes niveles es importante. Tuve la impresión clara de que él era la única luz que tenía. Sentía la oscuridad tratando de alcanzarme, tratando de agarrarme y arrastrarme hacia adentro. Todos tus sentidos se amplifican. Todo lo que estoy diciendo sucede en una oscuridad absoluta. Algunas cosas son gráficas. Voy a intentar explicar de la manera más respetuosa posible, pero es importante entender la magnitud de lo que está pasando. Si eres joven o sensible, tal vez no sea el momento adecuado para escuchar esto. Si te has sentido tocado por este testimonio y quieres ver esta historia y más historias como esta, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos experiencias poderosas que pueden transformar vidas y fortalecer la fe. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza.